Como les comentaba hace un momento, hoy vamos a dar inicio a lo que es este tema que es súper interesante, se denomina la interacción del color. Vamos a estar viendo básicamente que más allá de la cuestión física, como habíamos estado viendo en las primeras clases de cómo básicamente percibimos el color, hay un proceso que justamente se llama interacción, en el cual justamente los colores interactúan, obviamente cuando estamos trabajando con más de un color, ¿sí? Entonces vamos a estar comenzando. La percepción visual casi nunca se ve un color como es en realidad, es decir, como es físicamente. Nunca se ve tal cual es, ¿sí? Y sobre todo, como les decía hace un momento, cuando tenemos más de un color, justamente se está produciendo un proceso de interacción, ¿sí? Están interactuando un color con otro y justamente a veces lo que puede estar pasando es que nuestros ojos, a través de esto que se denomina percepción, ¿sí? Que lo hemos estado viendo, a veces puede cambiar la manera que realmente vemos el color, es decir, no lo vamos a ver tal cual es, justamente por este proceso que es denominado interacción. Más allá de su longitud de onda, su apreciación varía dependiendo de la interacción e interdependencia de un color con otro, ¿sí? Recuerdan que habíamos estado viendo que las longitudes de onda están compuestas por una enorme cantidad de ondas. Nosotros podemos ver a nivel visual una de esas solas ondas, que son las de la luz. A su vez, las de la luz, nosotros a partir de esta justamente subdivisión, división de la luz blanca, podemos tener toda una serie de tintes que son básicamente los que vemos, ¿sí? Nos podemos construir ese color que se da en ese proceso en nuestro aparato visual. Un mismo color puede desempeñar papeles diferentes. Y acá un poco estamos empezando a ver cómo un mismo color puede tener características distintas a nivel valor, a nivel tinte y a nivel saturación. Fíjense cómo está este naranja que está rodeado de un color rojo a la izquierda y un color, un tinte azul a la derecha, como en algún punto, obviamente en el caso de la izquierda es un color, digamos, análogo que está al costado dentro de lo que es el círculo cromático, es un color vecino, el rojo de respecto de naranja. Y en el caso del ejemplo en esta muestra, que es, obviamente son dos colores complementarios, es decir, opuestos dentro del círculo cromático, fíjense que esa interacción de un color con el otro en algún punto está chocando, ¿sí? Se produce como una especie de vibración, no sé si alcanzan a notar en sus pantallas que se produce ese proceso, justamente obviamente por esta cuestión vinculada a la interacción del color, ¿sí? Según la manera en que interactúan los colores y la forma en cómo se disponen, compartiendo un mismo espacio y o soporte, pueden adoptar la función de color influyente sobre otros colores o un color influido por otros colores, ¿sí? Y lo mismo podemos ver en esta placa, en la cual, en el caso de la izquierda, dos colores que están bastante cercanos dentro del círculo cromático, si bien no son exactamente análogos, son cercanos. Podemos ver que la interacción del color es, digamos, en algún punto tranquila, es decir, no están vibrando, no están chocando estos dos colores entre sí. En el caso de la izquierda, al ser colores complementarios opuestos dentro del círculo cromático, sí podemos ver que hay cierto nivel de contraste, es decir, en este caso el contraste se produce obviamente por complementarios, pero el nivel de vibración es mucho menor, justamente porque hay una serie de fenómenos que son los que vamos a estar viendo luego, hay una serie de criterios que son los que vamos a ver después. Cuando dos o más colores se encuentran dispuestos de manera cercana, nuestra percepción de ellos se modifica, puesto que aparentemente vemos que cambian. ¿Sí? Esto es un poco lo que habíamos estado viendo en placas de arriba, ¿sí? Los colores generan análogos, los colores vecinos, esto es, digamos, por armonías, ¿sí? Que en general no van a vibrar tanto justamente porque están cercanos unos de otros en el círculo cromático.
Fíjense acá, estos dos complementarios, el verde y el rojo, están generando bastante vibración, es decir, están interactuando de una manera muy notoria respecto de lo que son estos colores, tintes verdes y azul, ¿sí? Estos cambios pueden darse en una o más propiedades del color, o sea, tinte, valor y saturación, y van a afectar la manera en que percibimos un mismo color en situaciones diferentes, ¿sí? Entonces, acuérdense, siempre tenemos tres grandes propiedades, ustedes ya las saben. Vamos a tener la saturación, vamos a tener lo que es el valor o brillo o luminosidad también, y lo que se denomina como tinte o matiz, o algunos autores pueden denominar como tono también. Entonces, en función de estas tres propiedades, obviamente lo que nosotros podemos llegar justamente a configurar es el nivel de interacción que hay entre un color y otro. Según la situación, ciertos colores se resisten a cambiar, en tanto que otros son más susceptibles al cambio. Los siguientes ejemplos fueron tomados del libro La interacción del color del autor Joseph Albers. También Joseph Albers es uno de los grandes teóricos de lo que es la teoría del color. Escribió este libro en el cual básicamente estudió cómo justamente interactúan un color con otro, o cuando tenemos obviamente más de 3 o 4 colores, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es este criterio en el cual cuanto más claro o más oscuro, mayor va a ser la intensidad luminosa de esa interacción entre un color y otro, ¿sí? Entonces, esta es el primer criterio que vamos a ver, que se denomina intensidad luminosa. En música, básicamente aquellos que no son capaces de distinguir una nota más alta respecto de una nota más baja, probablemente les cueste más o no podrían dedicarse a básicamente lo que se denomina la armonización, ¿sí? A armonizar. Esta idea de llevada a la música también un poco la podemos llevar al ámbito, en este caso del color, en el cual básicamente si no podemos tener o no dominamos estos criterios vinculados a la interacción y a la armonización del colores, nuestra forma de combinar colores a veces no va a ser tan la apropiada, digamos. Son muy pocas personas las capaces de distinguir una intensidad luminosa alta de una baja, valor alto o valor bajo, entre tonalidades distintas, ¿sí? Es decir, cuando tenemos una serie de tonalidades, por ejemplo, ya sean en una composición cromática o una composición acromática, que pueden distinguir una tonalidad que tenga un valor alto o un valor bajo, cuando obviamente hay cierta uniformidad, una homogeneidad bajo esta propiedad del color, que es el valor, ¿sí? Esto es cierto a pesar de nuestra lectura cotidiana de numerosas imágenes en blanco y negro. Obviamente los fotógrafos y nosotros, los diseñadores o cualquier profesional vinculado a lo visual, obviamente sí va a poder distinguir lo que son tonalidades altas, tonalidades bajas, de valor alto o bajo, justamente por este ejercicio, este entrenamiento en el cual muchas veces nos encontramos debido a que estamos muchas veces trabajando con distintas tonalidades. Entonces, a partir de esta diferenciación, ¿se acuerdan que también habíamos hablado en una de las clases que, por ejemplo, hay culturas que distinguen inclusive más de un blanco? Por ejemplo, los esquimales, al estar en entornos muy blancos, o personas que viven en gran cantidad de periodos del año en entornos muy blancos, como en nieve, son capaces de distinguir mucho más blancos, inclusive de los que nosotros podemos llegar a distinguir, ¿sí? En general los esquimales se dice que distinguen entre 30 y 40 blancos distintos, y cuando decimos blanco obviamente nos estamos refiriendo a distintas tonalidades o valores de valor alto, ¿sí? Es decir, en las escalas de valores altos, en las cuales obviamente hay mucha claridad. Entonces ellos, un color que a nosotros nos va a parecer blanco, ellos quizás pueden estar diciendo que es un valor quizás un poquito más
más alto, más bajo, que una persona que no está acostumbrada a ver. Entonces nos estamos refiriendo un poco a esto cuando también hablamos de la distinción, sobre todo obviamente en blanco. Día a día generalmente vemos en los diarios imágenes predominantemente blanco y negro, las cuales se encuentran impresas con solamente negro sobre un fondo blanco. ¿Sí? Quizás esto era un poco más aplicable a viejas teorías en las cuales todavía los periódicos se imprimían solamente en blanco y negro. Hoy en día podemos ver que muchos periódicos también se imprimen a color. Pero bueno, básicamente se vincula a esto que venimos hablando. Visualmente, sin embargo, se componen de diferentes matices de gris que representan las gradaciones más finas entre los polos blanco y negro. Sí, acá este es básicamente una cuestión muy vinculada también a la interacción del color, obviamente, y a cómo percibe el ojo cuando se imprime con lo que es básicamente esto que se denomina roseta. Cuando el punto es muy finito, el ojo lo que va a hacer justamente por Gestalt va a tratar de reconstruir esa imagen y no va a distinguir la diferencia entre los puntos. Entonces está sucediendo este fenómeno y a su vez en la interacción en color, en este caso por colores acromáticos, ¿sí? Blanco y negro. Entonces los grises intermedios son reconstruidos a partir de el tamaño de esos píxeles, por decirlo de alguna manera, en formato impreso. ¿Sí? Esto también puede llevarse a pantalla, de hecho hay efectos que simulan o emulan eso que era la vieja, sobre todo la vieja manera de imprimir cuando las impresoras no tenían la suficiente definición o el punto no podía ser tan delgado, tan chiquito, que bueno, generaba este efecto que bueno, después el ojo reconstruía las imágenes de esta manera a través de lo que era interacción. En el caso de las fotografías a color, es más difícil distinguir las diferencias de valor entre dos tonalidades distintas, entre colores más claros y más oscuros. ¿Sí? Obviamente este ejercicio en algún punto nosotros lo habíamos estado practicando, ¿se acuerdan cuando vimos isovalencia anterior al de temperatura? En el cual justamente lo que hacíamos es esto, entrenar el ojo para poder distinguir colores cromáticos en sus distintas, digamos, en su distinto valor. ¿Sí? Por eso hablábamos de isovalencia policromáticas o monocromáticas. Solo una pequeña parte de las personas es capaz de distinguir los más claros de los más oscuros dentro de intervalos cortos. Y obviamente cuando los intervalos son muy reducidos dentro de un mismo valor, nosotros pudimos verificar a veces que se complejiza un poco la cuestión respecto de los colores cromáticos en esto que habíamos estado estudiando en isovalencia. Un color aparecerá más claro o más oscuro según el color que se encuentre cercano a él y según el color con el cual esté interactuando. Sí, esta es una de las primeras definiciones que podemos ver respecto a intensidad cromática. ¿Sí? Entonces, fíjense en esta muestra que tenemos a la derecha, en el cual un color cian, bajo un entorno que puede llegar a tener un valor muy bajo, es decir, un color que puede llegar a ser en este caso un negro. Fíjense que el color adquiere una característica de un valor más claro. ¿Sí? Es decir, ese cian se hace como más liviano, si alcanzan a ver. En cambio, cuando están viendo la muestra de abajo, ese color, que está rodeado obviamente de blanco, se hace más pesado. ¿Sí? Y esto justamente sucede por la interacción del color, por lo que se denomina como intensidad cromática. La forma de determinar qué color es más claro o qué color es más oscuro es definiendo visualmente cuál color nos parece más pesado y cuál más liviano. ¿Sí? Y acá lo mismo. Fíjense que un amarillo, que siempre digamos, es un amarillo que tiene una leve tonalidad de rojo o de magenta, es decir,
está un poco anaranjado ese amarillo. Fíjense que en el caso de arriba, al interactuar con un entorno negro, ese color se hace más liviano, es decir, se hace más claro. Y lo que está, el ejemplo que está aquí debajo, es decir, ese mismo tinte, amarillo con cierta carga de naranja, al estar rodeado de blanco se hace más pesado, ¿sí? Obviamente se hace más oscuro. Entonces están interactuando estos dos tintes en función de este criterio que definimos como intensidad cromática. El color que aparece como más pesado es el que contiene más negro o menos blanco y por lo tanto el más oscuro. Entonces estamos diciendo que en este caso la intensidad cromática se produce porque este color, al tener una intensidad, es decir, un valor más bajo respecto del blanco puro que vemos a los costados, justamente eso, va a ser más pesado respecto del fondo, que va a ser más liviano, ¿sí? Caso contrario en este caso, en el cual el fondo negro está interactuando con este cuadrado amarillo, y el cual obviamente le está dando un mayor valor, ¿sí? Es decir, lo está haciendo más liviano este color. Entonces decimos, a su vez, aquel que nos parece más liviano es aquel que contiene más blanco o menos negro y por lo tanto es el más claro. En la figura, en este caso, encontramos dos veces exactamente el mismo color o el mismo tinte verde, pero por interacción de los colores que lo rodean, vemos ambos cuadrados con intensidad luminosa, ¿sí? Con diferente intensidad luminosa, pareciéndonos el de la izquierda como más claro y el de la derecha como más oscuro. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver claramente cómo un mismo color adquiere distintas propiedades respecto de su valor en función del color que los rodea, ¿sí? Vemos claramente un tinte verde rodeado por un color blanco de fondo, cómo se hace más pesado, es decir, se hace con un valor más alto, pareciera que es un valor más alto, y este fenómeno contrario sucede a la derecha con un mismo tinte verde en el cual el color que lo rodea, ¿sí?, se hace más liviano, se hace más claro ese color, justamente por este fenómeno conocido como intensidad luminosa cromática, ¿sí? Lumínica cromática. Esto se produce debido a que el color verde se encuentra en un valor o clave intermedia entre los dos colores de fondo. Es en este caso blanco y negro, ¿sí? Es decir, el color verde en general muchas veces cuando no tiene ni mucha carga de amarillo ni mucha carga de cian, generalmente, es decir, una carga justamente intermedia entre ambos estos dos tintes primarios, colores primarios, es un color que tiene un valor o una luminosidad intermedia, ¿sí?, respecto a lo que es la claridad máxima de un valor alto como el blanco y un color de mucha oscuridad o un valor muy alto, ¿sí? Entonces acá vemos cómo cambia un color con otro, y en esta placa que estamos viendo aquí también. Es decir, es más oscuro que el blanco, pero nunca más oscuro que el negro. Vamos a ver el segundo criterio que tenemos como más brillante o más opaco, ¿sí?, o más translúcido o más opaco, ¿sí? Estas ambivalencias conocidas como intensidad cromática. Antes nos estábamos refiriendo como intensidad luminosa o lumínica, ahora vamos a referirnos como intensidad cromática. En el caso de la intensidad o saturación cromática, hay colores que al interactuar con otros que se encuentran cercanos a él, podemos percibirlos como más brillantes o más opacos. Un color será más brillante mientras más puro o más saturado nos parezca, o mejor dicho, mientras más se parezca a la concepción que tenemos sobre su tonalidad. Entonces, lo que es básicamente la diferencia entre intensidad luminosa respecto a intensidad cromática es que básicamente, en lugar de estar fijándonos en el valor de ese color, en la interacción de un color respecto de otro, es básicamente, en este caso, a la saturación, es decir, al grado de pureza que hay en un color respecto de otro. En la figura, por ejemplo,
dentro de una gama de distintos tipos de rojo, aquel que aparentemente puede ser el más rojo, rojo que otro, el rojo más puro o saturado será el de color más brillante, ¿sí? O el color más, justamente eso, más saturado. En este caso podemos decir que el número 4 es el de mayor intensidad cromática, ¿sí? Obviamente hay algunos que se les acercan, como el caso del 8 o eventualmente en el 2, pero si los comparamos con un criterio muy de mucha rigurosidad cromática, podemos ver que justamente el 4 es el que menos se decanta hacia un valor alto o hacia un valor bajo, respecto obviamente del resto, ¿sí? Un mismo color parecerá más brillante o más opaco según los colores con que se encuentre interactuando, ¿sí? Y después acá sí, digamos, puede haber que un color parezca más saturado o menos saturado en función del color que lo rodea o en el cual está interactuando. Fíjense que antes decíamos que el color 4 de la muestra que teníamos, vamos a volver, el color 4 era el de mayor intensidad cromática. Podemos ver que en este caso el de mayor intensidad obviamente va a ser el 2, porque justamente es el que mayor cargas de saturación va a tener respecto del 7 en este caso, ¿sí? En este caso el 7 tiene mayor carga de blanco, podemos decir que es un color que tiene mayor valor, si tiene un valor más alto, tiene menor saturación obviamente, entonces obviamente lo que es la intensidad cromática, en este caso el 2 va a ser el que mayor protagonismo tiene. Y obviamente en el caso de la derecha vamos a ver que sucede un fenómeno similar en el cual el 4, obviamente estábamos viendo en la placa superior, es el que mayor intensidad cromática tenía. La manera de determinar cuál es el color más brillante es haciendo el ejercicio de comparar los colores, definiendo cuál es el color que parece ser el más puro o más saturado. ¿Sí? Básicamente por comparación estamos básicamente definiendo cuál es el que mayor intensidad cromática tiene. En este caso podemos ver que de las dos muestras que tenemos, la muestra de la derecha tiene este color verde, es el de mayor intensidad cromática, y después tenemos el resto de los colores, ¿sí? Por interacción, en el cual va a haber menor o mayor intensidad. El tercer criterio que vamos a ver es este, ¿sí? Un color adquiere dos caras distintas. Como se muestra en esta figura, que tenemos aquí debajo, un mismo color puede adquirir diferentes caras al interactuar con colores próximos a él, es decir, vecinos o análogos dentro del círculo cromático, ¿sí? Y acá es donde muchas veces la interacción es muy notoria, ¿sí? Cuando dos colores o un mismo color adquiere mejor dicho, un mismo color adquiere dos caras distintas, ¿sí? Parecen que son distintos. Fíjense, aquí el verde interactuando con este azul, ¿sí? de mucha saturación en este caso, el verde pareciera ser distinto respecto de este caso, ¿sí? Es decir, fíjense que el amarillo, también con una saturación máxima, está interactuando con este color y le está dando otra propiedad, ¿sí? Pareciera que son distintos y sin embargo es el mismo color. Entonces, en este caso, se da por este criterio, ¿sí? Un color puede adquirir dos caras en función del color que lo rodea. Y esto se va, ahora lo vamos a ver con las próximas placas, esto se da básicamente porque hay también son colores obviamente que están interactuando con dos colores cromáticos, es decir, que tienen una carga cromática, pero en la cual a su vez hay distintas configuraciones respecto a lo que es el valor y la saturación de ese tinte. El color rosado de los cuadrados en el medio, en ambos casos, corresponde exactamente al mismo color. Y cuando hablamos del mismo color, obviamente nos estamos refiriendo al mismo tinte, al mismo valor y a la misma saturación. Pero por efecto de interacción del color, podemos percibir ambos cuadrados de matices diferentes. ¿Sí? Fíjense, acá de nuevo. Obviamente, ese color que es un rojo de muchísima alta saturación,
perdón, de mucho alto valor, es decir, parece casi un rosa, al estar rodeado de un color rojo, ¿sí? de buena saturación, y al estar rodeado de un color azul de mucha saturación, por interacción está cambiando su saturación y su tinte, inclusive su valor, ¿sí? En realidad, en este caso el valor no es tan diferente, es parecido en los dos casos, pero sí el tinte y la saturación pareciera de estar modificándose. Y esto sea obviamente por un fenómeno puramente visual, ¿sí? Un fenómeno óptico. Esto se produce porque el rosa se encuentra topológicamente situado entre los dos colores de los fondos, ¿sí? Es decir, este color está justamente en el medio de lo que es este rojo y este azul. Obviamente a nivel valor, a nivel tinte, está más cercano al rojo, ¿sí? este color rosa o rojo de baja saturación, pero si pensamos en función de lo que es el valor o el brillo, está justamente en el medio. Mientras más diferentes entre sí son los colores de los fondos, mayor será su influencia cambiante, ¿sí? Entonces fíjense en este caso, dos colores que son casi complementarios, no son del todo complementarios porque este color magenta no es justamente lo opuesto, sino es lo que se denomina como un análogo complementario. Después lo vamos a ver en la próxima clase cuando nos adentremos en lo que es armonías, precisamente. Fíjense cómo este mismo color varía también, ¿sí? Es decir, este naranja pareciera ser distinto en función de este amarillo, que a su vez es un amarillo que está un poquito con cierta carga de negro, es decir, que está un poquito bajado su valor. Y ese mismo naranja está cambiando respecto a lo que era esta muestra, ¿sí? Es decir, en función de este entorno en el cual es de bastante saturación de un magenta, está cambiando. Si lo unimos vemos que es exactamente el mismo color. El cuarto criterio que tenemos es dos colores diferentes parecen iguales, ¿sí? Y es conocido este fenómeno como sustracción del color. Como se muestra en esta figura, dos colores completamente distintos pueden parecer el mismo color al interactuar con colores próximos a él, ¿sí? Y fíjense de nuevo, este color pareciera ser el mismo que este en función del entorno que tienen, ¿sí? En este caso es un amarillo de muy alto valor, de baja saturación, y lo mismo aquí, pero en este caso es un verde o es mejor dicho, es un verde mezclado con bastante carga de cian, en el cual el valor es alto, es decir, tiene una cierta carga de negro también, y obviamente el valor es más bajo respecto de este amarillo, ¿sí? Fíjense cómo el color parece ser distinto y es exactamente el mismo, ¿sí? Los verdes que aparecen en el medio, en ambos casos, corresponden a dos matices completamente distintos. Perdón, antes yo estaba diciendo algo erróneo, ¿sí? Son dos tintes distintos, pero parecen el mismo, ¿sí? Eso es algo que, fíjense, acá se ve claramente. Entonces corresponde a dos tintes distintos, pero por efecto de interacción del color podemos percibir que ambos colores son iguales o casi iguales o son muy parecidos, ¿sí? Entonces, básicamente, a diferencia del tercer criterio que estábamos viendo anteriormente, que un color parece tener distintas caras y es el mismo color, en este caso, dos colores pueden parecer los mismos en función de cómo están interactuando con un entorno y ser distintos colores, ¿sí? Esto se produce porque la luminosidad y la tonalidad de los colores de los fondos reduce visualmente tonalidad o luminosidad a los colores del medio, ¿sí? Obviamente, en función de ese color con el cual están interactuando, va a hacer cambiar la percepción respecto a la luminosidad o el valor o también la saturación que tiene ese color. Entonces volvamos a ver esta muestra, ¿sí? Fíjense, estos colores parecen exactamente iguales y en realidad no lo son, ¿sí? Este verde que tiene una cierta carga
de amarillo o de... En realidad está intermedio entre lo que es un amarillo y un cian. Fíjense, parecen exactamente iguales. Y en realidad no son iguales, son distintos. Y lo que los hace parecer iguales justamente cómo están combinándose con ese entorno, ¿sí? Cómo están interactuando con ese fondo. Teniendo en cuenta esto, podemos mediante el empleo de contrastes y comparación manipular la luminosidad y o tonalidad del aspecto original de un color hacia las cualidades opuestas. Y entonces, lo interesante de este criterio también es que nosotros podemos controlar cuál va a ser el parecido de esos colores en función de un mismo entorno. Fíjense en este caso también. ¿Sí? En el caso de la izquierda, tenemos un color cian que está interactuando con un amarillo, y en el caso de la derecha, ese cian está interactuando con un verde, ¿sí? Y en realidad, si mezclamos ambos casos, podemos ver que se trata de dos colores distintos, ¿sí? Como esto equivale prácticamente a añadir cualidades opuestas, es posible lograr efectos paralelos mediante la sustracción de cualidades no deseadas, de las cualidades no deseadas. Entonces un poco esto lo podemos pensar en la aplicación del color cuando estamos realizando, por ejemplo, una elección de una paleta cromática, por ejemplo, cuando vamos a hacer un isotipo o cuando vamos a hacer una ilustración, en el cual justamente lo que quizás estamos buscando es un determinado efecto en el cual dos colores pueden interactuar, ¿sí? Justamente en el caso de que nosotros no queremos que haya mucha vibración del color, y justamente lo que vamos a hacer es esto, aplicar estos criterios para reducir ese efecto de vibración, ¿sí? En el cual nosotros no queremos llamar tanto la atención desde un aspecto cromático. O sí, quizás estamos haciendo una ilustración, por ejemplo, pienso para lo que puede llegar a ser, qué sé yo, una ilustración para una composición en la cual quizás se me ocurra ahora no se están haciendo fiestas o cosas así, obviamente por la pandemia, pero pensemos en un evento no pandémico en el cual hacemos una fiesta y vamos a hacer un flyer y queremos que haya, digamos, mucha expresividad respecto a lo que es lo cromático, ¿sí? Entonces justamente podemos establecer una combinación de colores en los cuales los colores van a combinar, van a vibrar, mejor dicho. Entonces, la vibración la vamos a encontrar a partir justamente de estas combinaciones. Seguramente, en un entorno, en un lugar de esa composición, queremos que esos colores estén vibrando unos con otros y respecto en otra parte de la composición no queremos que vibre. Entonces, podemos tomar esto de la simultaneidad cromática en la interacción del color, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría que hagan ya es decir, que empiecen a trabajar de cara a la próxima semana, es a partir de estos criterios que estuvimos viendo, ¿sí? De lo que es sustracción, lo que es intensidad cromática, lo que es intensidad lumínica, o dos colores o mejor dicho, un solo color que adquiere dos propiedades distintas, como lo habíamos estado viendo aquí, en estas parte de la presentación, es que hagan una composición ustedes, o mejor dicho, dos composiciones de 10×10 sobre una lámina A4, ¿sí? Es decir, dentro de un cuadrado 10×10, van a hacer dos composiciones, pueden llegar a ser figurativas o pueden llegar a ser abstractas, en las cuales justamente se vean estos efectos, ¿sí? Los efectos pueden elegir dos criterios, ¿sí? Cualquiera de estos cuatro que vimos, pueden elegir dos, ¿sí? Intensidad lumínica, intensidad cromática, un mismo color adquiere dos caras diferentes, o lo que se denomina como sustracción del color, ¿sí? Entonces quiero que empiecen a ver cómo producir estos cuatro fenómenos ópticos conocidos como interacción del color, ¿sí? Que básicamente es el puntapié inicial, lo que es la introducción para que después empecemos a ver lo que es básicamente armonía y después contraste, como les había comentado
al inicio de esta clase. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Sí, sí. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda? Esto ustedes lo van a tener disponible en el campus para que lo vuelvan a ver. Y también van a tener en el campus disponible el libro de Joseph Albers si quieren adentrarse un poquito más a esta teoría de la interacción del color. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, Milton, una sí. pregunta. No me quedó claro, digamos. Nosotros el efecto que tenemos que mostrar es cuando aparece diferente color o cuando aparece iguales. No, digamos, la idea es que ustedes realicen que realicen dos composiciones dentro de un cuadrado de 10 por 10 dentro de una lámina 4, es decir, que arriba y abajo van a tener cada una de las dos composiciones, o a un costado o al otro, depende si quieren trabajar de manera paisada o verticales a 4. Y dentro de esos cuadrados de 10 por 10 van a elegir alguno de los 4 criterios. En realidad van a elegir 2 criterios, ¿sí? Van a elegir o luminosidad cromática o luminosidad lumínica, o intensidad cromática, o un mismo color adquiere 2 caras diferentes, ¿sí? Algunos de estos criterios que estuvimos viendo en esta presentación, 2 criterios deberían estar plasmados en esas composiciones, ¿sí? La idea es que justamente quizás lo que pueden hacer es dividir esa composición de 10 por 10 en dos mitades, o de manera diagonal, de manera vertical o de manera horizontal, y que obviamente se reflejen esas dos composiciones. O lo que otros alumnos han hecho también es que tanto la composición superior como la composición inferior, es decir, el cuadrado de arriba como el cuadrado de abajo, sea la misma composición y se refleje, digamos, este mismo criterio, y quizás hacen dos láminas. En una lámina hacen lo que es intensidad cromática y en otra lámina hacen lo que es, no sé, se me ocurre decirles, es, un mismo color adquiere dos caras distintas, ¿sí? Entonces pueden tomar cualquiera de estas dos modalidades de trabajo. La idea es que trabajan con dos criterios de los que vimos hoy y en los cuales obviamente se vea este efecto, ¿sí? Ya sea como les digo, intensidad cromática, intensidad lumínica, o cualquiera de los otros dos, y obviamente que se produzca el fenómeno de interacción del color, ¿sí? Dentro del libro de Joseph Albers van a seguir viendo, si quieren, pueden ojearlo, lo van a tener en formato digital obviamente. Van a ver ejemplos, inclusive van a ver ejemplos de composiciones. Es un poco más, quizás se extiende un poco más respecto a lo que es algunas de las cuestiones que vimos nosotros. La idea era quizás hacerlo de una manera bien básica para que lo entiendan en esta clase. Bueno, obviamente si les interesa pueden seguir profundizando en ese libro, ¿sí? Entonces van a trabajar de esa manera. La semana que viene vamos a estar corrigiendo lo que es esta primera parte de interacción, y después ahí sí vamos a adentrarnos ya a partir de la semana que viene lo que es armonías de color, y después en las próximas clases vamos a estar trabajando con contrastes, ¿sí? Inclusive ya la semana que viene también creo que vamos a ver algunas cositas más de lo que es trabajo de armonías con Adobe Color, que es interesante trabajar con Adobe Color, con armonías. Y bueno, básicamente vamos a estar haciendo eso. Les iba a decir, pueden trabajar de manera tanto con una síntesis sustractiva, es decir, con pigmentos, o con una síntesis aditiva, es decir, de manera digital, ¿sí? Es decir, obviamente teniendo en cuenta cuáles son los primarios de una síntesis y de otra, o si se animan a hacerlos con las dos modalidades, siempre suma, ¿sí? Dominan un poco ambos mundos, tanto síntesis sustractiva como aditiva, siempre nos va a sumar. Así que si se animan a hacerlo, también es bienvenido, ¿sí? ¿Alguna duda más que me quieran consultar? Profe, Sí. te quería preguntar, pero esto no es de color. ¿Los bocetos de mañana necesitan estar en alguna medida o algo? No, con que simplemente me muestren un escaneo, una foto y después la veamos en el video ya está bien, ¿sí?
Dale, buenísimo. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? De hecho, este es un ejemplo del libro de Joseph. Bueno, chicos, dejamos la clase acá. Yo lo voy a cortar aquí.